Buenos días y bienvenidos a Blur Times, el canal para aprender, comentar e interactuar con otros seres humanos como tú. Hoy traemos una nueva pregunta de Quora que están preguntando qué cosas buenas ha hecho AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Doc Canaro, que dice que estudió en Internet, comenta: en cuanto empezó, no se quiso mudar al Palacio de los Pinos. Se quedó a vivir en su antigua casa y se negó a poner una barrera entre el presidente y el pueblo, transportándose en su viejo carrito en vez de una limusina blindada, rodeado de guardaespaldas, separándose de la gente común. Abrió Los Pinos como patrimonio del pueblo porque es de ellos, para que la gente pase a disfrutar los jardines. Le quitó los sueldos exagerados y servicios de lujo gratis a los expresidentes, aun sabiendo que se estaba sacrificando a sí mismo, porque era una fuga de dinero para el país. Terminó con el CISEN, el servicio de espionaje, y publicó los archivos de los que tenían espiados. Acabó con la Guardia Presidencial y los regresó al servicio militar. No más separación entre el pueblo y la presidencia. Se dedicó a viajar en autobuses públicos y aviones comerciales. No más fugas de dinero dándoles aviones particulares y limusinas a los trabajadores del gobierno. Cerró los salones de belleza, restaurantes, spas que había gratis para los diputados, senadores y presidente, que compren en las tiendas como toda la gente. No se compran más computadoras nuevas cada año para los trabajadores del gobierno. Si todavía sirven, las seguirán usando. Hizo las mañaneras. Nada de hacer cosas sin informarle a la gente. Los medios de comunicación todos los días tendrán información directa y pueden hacer preguntas. Hizo una política exterior de no meterse en los asuntos internos de otros países, respetando sus soberanías. Aumentó el salario mínimo y la pensión a los adultos mayores, dándoles una tarjeta donde pueden sacar dinero del gobierno federal, evitando así las mochadas que hacían los estados, municipios y todos los intermediarios. Estableció que a la mitad de la presidencia los ciudadanos pueden votar si sigue el presidente o no, para que así los presidentes puedan ser quitados sacrificándose a sí mismo. Quitó la inmunidad de los presidentes a ser juzgados e hizo a la corrupción como delito grave, porque antes nomás era un delito menor. Le dio autonomía al poder ejecutivo, legislativo y judicial, como debería de ser. Antes el presidente ordenaba y las demás cámaras obedecían. Trajo sobriedad y recato a los eventos nacionales. Antes se vestían con trajes de gala europeos y les tenían que aplaudir al presidente por miedo a represalias. Reconoció la lengua indígena, dándole tanta importancia como el español. Esas son algunas cosas que puedo pensar ahorita. Gabriel Orozco Velasco, IT Architect, desde 2006 hasta el presente, responde: lo de viajar humilde y no tener guardias y no hacerse de dinero ya se cayó desde hace mucho tiempo. Los convoys de AMLO son de más de 5 camionetas blindadas. Lo cuida el mismo Estado Mayor, más guardas extra que ahora trae. Vive en el Palacio. No hay comparación entre Los Pinos y el Palacio. Los lujos que se da son obvios. Tiene un sistema de espionaje bastante poderoso. Incluso sigue con los contratos de empresas que siguen a los votantes para hacerles cambiar su opinión de forma dirigida. Entonces, ¿qué ha hecho bueno? A. Subió el salario mínimo. Eso hizo que el pequeño grupo que sí lo recibe tenga un poco más. Lo malo es que subió los costos de la canasta básica también. En fin. B. Empezó a darle muchas dádivas al pueblo, que por el hecho de ser estudiante, sin importar si te esfuerzas, que por tu edad, pero al mismo tiempo atacó las fuentes de trabajo, haciendo que muchas familias ahora sobrevivan porque les llegan dádivas, y así sin ellos poderse ganar la vida de su trabajo. En fin. C. Le cobró impuestos que debían a muchas grandes empresas. Por fin. Lo malo es que a sus cuates les perdonó esos impuestos, y lo que recuperó se lo gastó en sus caprichos de proyecto, en los cuales se ha ido más dinero que nunca y pero muy poco se ve. Principalmente creo que porque el dinero realmente está en Bahamas con su propio Pío, con su hermano Pío.
D. En salud paró las adquisiciones que muy probablemente tenían una mafia alrededor. Lo malo es que lo hizo sin asegurar que los más necesitados todavía podían acceder a medicamentos. Esos, los más necesitados, comenzaron a morir por todo México, sin acceso a medicinas. Es fecha que todavía no compra las medicinas que se compraban antes, ni con la misma calidad, ni siquiera las vacunas necesarias para los mexicanos. De las mañaneras son un ejercicio de propaganda y muy poca información, así que, pues eso no. ¿Qué más? Eric Torres Martínez de Escobar, compositor en Homo Saurus desde 2012 hasta el presente, responde: nada, absolutamente nada, refiriéndose a qué es lo que ha hecho bueno AMLO. Dice, bueno, solo, la corrupción es delito grave y no hay derecho a fianza. Becas a millones de estudiantes. La mayoría de los mexicanos apoya al presidente de México. Garantizan medicamentos a niños y niñas con cáncer, quitando monopolios a los proveedores para que no lucren con la enfermedad de los niños y niñas. Concluyen y habilitan hospitales para hacer frente al COVID-19. Ha congelado cuentas ministros de Justicia por no explicar su procedencia. Ha dado amnistía a presos políticos y personas inocentes que fueron encarcelados por la corrupción de la justicia. Exige pago de impuestos a los empresarios que durante años no habían pagado. Prohibió el desalojo de gente de las casas de interés social, reestructuró las deudas y facilitó los pagos. Decretó que nadie pueda ganar más que el presidente. Pone un plan para detonar la economía del sureste mexicano con el Tren Maya. Debe de referirse al Tren Maya. Brinda diariamente conferencias para informar a la población. Da créditos a la palabra al empresario cumplido. No ha vendido un solo bien de la nación. Le ha dado prioridad a los pueblos indígenas. Los estudiantes de primaria y secundaria que provengan de familias de escasos recursos económicos reciben becas educativas. Todos los estudiantes de los colegios de bachilleres, escuelas técnicas, vocacionales y preparatorias públicas reciben una beca de 800 pesos mensuales. 300.000 jóvenes en condiciones de pobreza que ingresen o están estudiando en universidades tienen derecho a una beca de 2.400 pesos anuales. Más universidades patito que en cualquier otro sexenio. Aquí vemos un aula universitaria vacía. Pero de ahí en fuera, nada. Es el peor presidente que México ha tenido. Jean-Philippe Leduc no solo ha cumplido la mayoría de sus promesas de campaña, sino que ha dado esperanza al pueblo y sembrado las bases para un cambio positivo para el país. Ha modificado algunas leyes que dificultan en la actualidad seguir cometiendo ilícitos, actos de corrupción, y la impunidad ya no está tan fácil. Ha logrado lo que nadie ha hecho: cobrar impuestos y hacer pagar a los que nunca pagaban. Ha interrumpido el intermediarismo y lograr que finalmente los programas sociales sí lleguen a los más necesitados. Ha dejado a México como un país modelo en la transformación pacífica y democrática, lo cual no es tarea fácil, pues toma mucho tiempo, especialmente por tener dentro del país a una minoría muy poderosa económica y políticamente acostumbrada a la corrupción e impunidad, y que ahora, al verse bloqueada, hace todo lo posible por vilipendiar, denostar, mentir, difamar y malinformar cualquier cosa que haga o deje de hacer el presidente actual. Es muy importante igualmente decir que los medios masivos de comunicación, en su mayoría, han sido partícipes de la corrupción y, por lo tanto, cotidianamente desinforman con una campaña intensa y cotidiana en contra de cualquier avance logrado en el país promovida por AMLO. Luis Miguel Herrera, que estudió en el Instituto de México Secundaria, responde: puede ser que estés a favor del gobierno actual o totalmente en contra. Lo desconozco y, para no entrar en polémicas y discusiones interminables e improductivas, solo voy a mencionar una cosa que ha hecho AMLO. Puede parecer simple, pero es muy significativa. No una vez, ni dos, ni 10, sino en múltiples ocasiones, ha dicho que el pueblo de México es honrado, trabajador, inteligente. También ha dicho que muchos piensan que el pueblo no sabe tomar decisiones, y él dice: tonto es quien piensa que el pueblo es tonto.
Que el presidente se exprese así de la gente es un giro de 180 grados contra lo que decía EPN, por ejemplo, cuando dijo: estoy convencido de que el problema que tenemos para enfrentar la corrupción parte, primero, de reconocer que es una debilidad de orden cultural. Es indignante que para tratar de ocultar sus descarados robos y corruptelas pretendió hacernos creer que todos los mexicanos éramos iguales a él y sus secuaces y compinches. El hecho que nuestro presidente no nos quiera hacer ver como delincuentes es por sí solo un gran logro. Ernestina Saucedo, que es consultora en desarrollo organizacional en empresa propia desde 1993 hasta el presente, piensa que AMLO, Andrés Manuel López Obrador, no ha hecho ninguna cosa buena, solo ha hecho daño a México. Nos dice que destruyó su economía, acabó con el sistema de salud, los niños y las mujeres con cáncer mueren a diario porque les niegan los medicamentos, es un irresponsable en el manejo del COVID y hasta parece que busca que la gente muera, sobre todo los adultos mayores, que le generan gastos de pensión y médicos. Ya no hay obra social, el campo está abandonado, las industrias van rumbo a la quiebra, el desempleo ha crecido de manera alarmante, y no es solo por culpa del COVID, ya destruyó, mandó al diablo nuestras instituciones, diría él, se robó los fideicomisos y va por las afores y las remesas. Quiere destruir la propiedad privada, está quitando nuestros derechos y viola las garantías individuales, se maneja por caprichos pero nunca por inteligencia, protege a los narcos y todo tipo de delincuentes, es deshonesto y su corrupción ha destruido mucho del país. Prostituyó el Congreso y el Poder Judicial, de hecho prostituye todo lo que toca, y finalmente dice que está dando un poder exagerado y peligroso al ejército, incluso violando la ley. David Sánchez, que vive en México, nos comenta muchísimas, refiriéndose a las cosas buenas que ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Dice que ha logrado controlar la devaluación del peso como ningún gobierno del prianismo. Ha detenido la sangría del huachicol, en lugar de permitirla como lo hacía el anterior régimen. No hay gasolinazos. Incremento de la pensión a adultos mayores. Incrementó el salario mínimo como nunca. Apoya a jóvenes estudiantes como nunca. Reforesta y da trabajo a campesinos que antes sembraban droga. Detuvo la sangría de un proyecto corrupto como lo era el Naim. Impulsa proyectos de infraestructura en el sur. Una región abandonada por el prianismo. Concluyó decenas de hospitales abandonados por el prianismo. Todo esto sin endeudar más al país. Cobró impuestos que siempre se les perdonaba a los riquillos. Rescató la política exterior de México, que bajo el prianismo se sometió al poder gringo. Decenas de proyectos locales como las carreteras a los pueblos. Impulsó reformas a la Constitución para castigar la corrupción, para que fuera obligación del Estado las pensiones mayores, para una mayor igualdad y justicia. Hay mucho que hacer, pero en 2 años ha hecho lo que el prianismo no hizo en 20. México se está reconstruyendo por fin. Ricardo Erlec, egresado del Instituto Nacional de Formación Política, responde: en realidad no ha hecho nada bueno. Es lamentable y a continuación algunos ejemplos. No se volea los zapatos. Por su culpa no abren la segunda caja del Oxxo. No sabe jugar golf como el senador Samuel García, ni sabe hablar inglés como Ricky Anaya. Esto es insulting and unacceptable. Nos obligó a pagar impuestos a todos. Dicen que tiene pacto con el demonio, por eso nunca se cansa de trabajar, incluyendo los fines de semana. Se está gastando el presupuesto en construir universidades, trenes y aeropuertos, y darle créditos a los pobres en vez de destinarlo en rescatar a los pobres empresarios. Es el verdadero causante del COVID a nivel mundial. Es el responsable del alcoholismo de Borolas. Puso a leer a sus opositores. Ahora todos tuvieron que convertirse en expertos epidemiólogos, economistas, politólogos y financieros. Aunque sea, tienen que leer el WhatsApp o algún meme para estar bien informados y tratar de callarles la boca a sus seguidores. Sorprendente. En lugar de viajar a otros países para brillar como lo hicieron sus antecesores, se dedica a recorrer todo el país para visitar a los pobres.
Se sospecha que está haciendo campaña para su reelección. Como venganza, les quitó su bien merecida pensión a los expresidentes. Algunos de ellos deambulan desesperados buscando sobrevivir. Aquí vemos un meme. Por su culpa, los prestigiosos medios de comunicación tradicionales han perdido rating. Ahora la gente les cree más a una bola de vagos youtuberos. Les quitó sus becas a grandes maestros del verdadero periodismo como López Dóriga, Loret y Aguilar Camín, entre otros prodigios intelectuales. Provocó que la simpática periodista Denise Dresser hiciera el ridículo cuando lo encaró en la mañanera porque la puso nerviosa. Por su culpa, a cada rato provoca el desabasto de vitacilina y a veces de Basenol. Cuando ganó las elecciones, provocó que algunos valientes patriotas amenazaran con irse del país. Afortunadamente, no fue así. Quitó las casitas de campaña vacías en el Zócalo. No servían para nada, pero se veían re bonitas. Está convirtiendo a México en Venezuela del Norte. Hay hambre, devaluación, la gasolina se está disparando y no ha llegado ninguna vacuna. Terrible. Dentro de lo bueno, atormenta tanto a lo que queda de la pobre oposición que logró que ésta se volviera a hermanar haciendo heroicas alianzas. Lo van a acabar. Make them great again. Cuando triunfó Biden, en lugar de felicitarlo como es debido, se dedicó a viajar a Tabasco para apoyar a los afectados por las lluvias. ¿Cómo se le ocurre? Actúa como dictador, tiene aterrorizados a los pobres gobernadores de Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, Guanajuato. Incluso el de Jalisco siempre suda cuando lo ve. Desde que llegó al poder se ha dedicado a quitarle los estímulos económicos a la clase política, los acusó de corruptos. ¡Qué injusto! Lo más truculento, está negociando con los rusos, traer una vacuna con un chip rastreador e inyectarnos el comunismo en la sangre. Continúa la farsa. Hay testigos que aseguran que no se ha aliviado del COVID. Al que vemos es un clon creado en un laboratorio ruso. Se rumorea que financió a los partidarios de Trump para tomar el Capitolio y dar un golpe de Estado allá. Continúa la mafia del poder. Ahora se sospecha que Andrés Manuel López Obrador, AMLO, paga su recibo de luz en una empresa ligada a Manuel Barlet. Mayor evidencia de lo mal hecho recorriendo nuestro país. Por el momento es todo. Guillermo Cachú, que tiene conocimientos de inglés, responde así a la pregunta. Absolutamente nada, refiriéndose a que AMLO no ha hecho nada. Y lo que ha intentado hacer bien lo ha hecho horriblemente mal. Tenemos varios ejemplos como la captura de Ovidio Guzmán, que terminó en tiroteos en Culiacán. Las Fuerzas Armadas se vieron rebasadas y tuvo que dejarlo ir. El huchicoleo, que terminó en desabasto en muchas entidades del país y que al final no terminó nada. Pésimas decisiones, pésimo manejo. La pandemia. Hay desabasto de medicinas en todos los hospitales del país. Puras mentiras, puro circo. El peor presidente en la historia moderna de México. Gilbert Strats responde, esta es muy buena pregunta, pero hay dos simples lados. Primero, para la gente pobre ha ayudado mucho con programas que benefician a la pobreza. Segundo, para los ricos y exmiembros del PAN, PRI, PRD, AMLO no ha hecho nada, solo destruir las fuentes de ingresos que estos roban y al destruir estas fuentes, AMLO destruye el país. Amadeus Mozart nos dice, ha hecho bastantes cosas buenas dentro de su gobierno, pero la más importante y de peso es tratar de quitar la corrupción en todo el país, aunque creo que se va a tardar, pues una corrupción bien cimentada por años y años es difícil erradicarla en 6 años de buen gobierno. Carlos Bravo, anteriormente ingeniero civil, desde 1999 hasta 2005, responde, buenas para él, darle lo mejor a su familia y amigos cercanos. Para el país, nada. David Alfonso Machuca Jaimes responde así, ha hecho ese viejo inútil más que llenarse los bolsos con nuestro dinero, viejo huevón. Marta López responde, declinar por segundo año consecutivo la invitación para acudir al foro de Davos.
Antonio Ortiz, gerente director de proyectos desde 1997 hasta el presente, contesta con un vídeo que habla sobre los 333 logros más importantes de la 4T. Jesús Bernal responde: también quisiera saber lo bueno que haya hecho. Y hasta aquí hemos llegado con esta pregunta de hoy referente a las cosas buenas que ha hecho el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y quisiéramos saber, ¿tú qué opinas? Déjanos tus comentarios, tus opiniones, tus pensamientos en la caja de comentarios y que continúe el debate y el diálogo. Les agradecemos que hayan visto este vídeo y nos veremos en el siguiente. Hasta pronto.